Buenos días, queridos hermanos. Nuevamente aquí con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios y nuestros devocionales diarios que con mucho amor compartimos con cada uno de ustedes. Y seguimos en el día de hoy ya en la parte final de nuestros devocionales referente al pecado. Y esta semana hemos estado compartiendo con ustedes algunos principios bíblicos que nos ayudarán a mantenernos firmes ante los ataques de la carne, ante los ataques del pecado, como lo es poner nuestra mirada en Jesús, como lo es ver a Dios, mirar a Dios como lo que es, un Dios santo, meternos en la palabra de Dios constantemente. La palabra de Dios nos ayuda a apartarnos del pecado. La oración, que es importante en el cristiano, una vida de oración para que desarrollemos esa actitud para combatir los ataques del pecado. Hoy queremos terminar esta serie con unos consejos importantes que nos da el primer libro de Juan, primera de Juan capítulo 1 y versículos del 7 al 9. Hemos dicho que somos pecadores y que es importante reconocerlo, porque solo reconociendo nuestros pecados podemos pedir perdón a Dios, arrepentirnos y corregirlo y apartarnos de ellos. Esto es importante. Entonces, la confesión al Señor, no confesión a ningún hombre. Ningún hombre es capaz de perdonar pecados, solo Dios, y lo repite una y otra vez la Biblia. Al arrepentirnos y confesar los pecados al Señor, volvemos a tener comunión con Dios. Esto nos fortalece en nuestra relación con Él. Recuerde que cuando tenemos pecados sin confesar, no hay comunión con Dios. Si reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y los confesamos, Él nos perdona, nos limpia de toda maldad y volvemos a tener comunión con Él. Miren primera de Juan 1, 7 y 8. Dice la palabra de Dios, primera de Juan 1, 7 y 8. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no cometemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Nos repite aquí que todos somos pecadores. El que dice que no comete pecado se engaña a sí mismo. Todos somos pecadores por naturaleza y por obra. Al convertirnos al Señor, todos nuestros pecados son perdonados, pasados, presentes y futuros. Pero aún siendo cristianos, todavía continuamos pecando. Porque tenemos, ya lo hemos dicho, clases anteriores, la naturaleza carnal que mora aún en nosotros. Por lo cual, sabiendo que somos pecadores, debemos confesar nuestros pecados. Esto es importante. Cada día debemos confesar nuestros pecados al Señor. Y pecamos de diferentes formas. Con pensamiento, con mirada, con actitud, con omisión. De todas formas pecamos. Por lo tanto, debemos tener ese hábito de confesar al Señor cada día nuestros pecados. La confesión no es ganar la aceptación de Dios. La confesión es quitar la barrera que el pecado ha puesto entre nosotros y Dios, afectando nuestra comunión con Él. Sin embargo, para muchas personas es difícil admitir sus pecados aún delante de Dios, y ese es un error grande que tenemos. No queremos admitir que pecamos y nos resulta difícil confesarlo aún delante de Dios. Para esto, inclusive se requiere humildad y sinceridad para reconocer delante de nuestro Señor nuestras debilidades. Humildad, sinceridad, yo diría, hay que también ser valiente para hacerlo. Dios conoce
No debemos temer revelar nuestros pecados a Dios, porque Él ya los conoce. Él lo conoce todo. Él es omnisciente. Todo lo conoce. Él no nos apartará por el hecho de que hemos cometido un pecado. Perdemos la comunión con Él, mas seguimos siendo sus hijos. Por el contrario, Él nos perdonará cuando nosotros le confesamos nuestros pecados y nos atraerá hacia Él. Él quiere que nosotros estemos confesando constantemente nuestros pecados, porque así mantenemos una relación íntima con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero caramba, hay que reconocerlo, hay que arrepentirse y hay que confesarlo delante de Él. Miren el versículo 9 aquí en Primera de Juan 1. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión entonces tiene el propósito de librarnos para que disfrutemos de la comunión íntima con el Señor. Entonces, mira la importancia de la confesión. Si sabemos que pecamos, tenemos que reconocerlo, confesarlo, arrepentirnos y nuevamente tendremos la comunión con Él y una relación íntima y una vida abundante que podemos disfrutar delante del Señor. Al admitir nuestros pecados y recibir la limpieza que Cristo nos da, podemos ver tres aspectos importantes. Número 1, le decimos a Dios que lo hemos ofendido y que deseamos abandonar nuestros pecados. Número 2, nos aseguramos de no ocultarle nada a Dios. A Él no le podemos ocultar nada. Y número 3, reconocemos nuestra tendencia a pecar y nuestra dependencia de su poder para vencer al pecado. Recuerden que hemos dicho varias veces que solos no podemos vencer el pecado. Dependemos del poder de nuestro Señor Jesucristo, del poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. Es importante entonces, cuando vemos estos tres puntos, la confesión de nuestros pecados es sumamente importante en la vida de cualquier creyente. Debemos confesar los pecados, debemos arrepentirnos y debemos pedirle perdón al Señor y abandonar esos pecados. No podemos confesar, pedir perdón, nos perdona y mañana estamos en lo mismo, porque a Dios no lo podemos engañar. Tenga esto bien claro y cuidado, hermanos. Ahí está el Señor siempre dispuesto a perdonar nuestros pecados. Pero no podemos burlar al Señor. No podemos ocultarle nada al Señor. Si no tenemos un arrepentimiento genuino, no volveremos a cometer ese pecado. Así que esta lección, basada en el capítulo 1 de Primera de Juan, está resaltando la importancia de la confesión, del arrepentimiento de nuestros pecados. Confiese sus pecados cada día y viva en paz con Dios, en una vida de intimidad con Él. Estimado hermano en Cristo, hay que ser humilde para reconocer que pecamos. No te sientas el súper espiritual, porque aún los más maduros pecamos. Así que convénzase de esto. Como somos pecadores, y aquel que dice que no comete pecado se engaña a sí mismo, como cometemos pecados diariamente, lo que tenemos que hacer es confesarlo. Recuerde, cometer un pecado después de tu conversión no te hace perder la salvación. Hay suficientes versículos en la Biblia que respaldan esto. Él dijo, al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, el que dice que con cometer un pecado pierde la salvación, está diciendo a Cristo que es un mentiroso. Entonces, tenga cuidado con esto. No se pierde la salvación, pero se pierde la comunión con Dios, y por eso es importante que cada día de nuestra vida confesemos nuestros pecados al Señor para vivir una vida
limpia y agradable, con un propósito y sirviendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga.